Buenos días, somos el grupo número 5. Nuestro tema del día de hoy se trata sobre los halogenuros de alquilo. Nuestro docente es químico farmacéutico Adolfo Reyes. Los integrantes del grupo son Abad Danelli, Espinosa Carmen, Lema Jennifer, Peralta Anthony, Ramírez María, Ramírez Gardenia, Uruchina Yulisa y Mason Maris. El contenido se trata sobre la estructura general de halogenuros de alquilos, la estructura química y clasificación, propiedades físicas, nomenclatura de los halogenuros de alquilos, propiedades químicas, fracción de sustitución CN1 y CN2, fracciones de eliminación E1 y E3. Halogenuros de alquilo. Se trata sobre los compuestos orgánicos en los cuales un átomo de carbono contiene la hibridación de sp3. Este se va a enlazar covalentemente con un elemento del grupo 17 o también llamado halógeno, como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Va a tener un elemento radical de menor electronegatividad. Los halogenuros de alquilo también van a presentar particularidades similares a las de los alcanos, donde van a quedar de manera incolora, pero también se va a aproximar a inodoros e insolubles en agua. Su punto de ebullición se implica de manera similar a la de los alcanos, ya que a mayor tamaño de cadena va a tener mayor punto de ebullición. También van a ser superiores que a los alcanos por las correlaciones que presentan con el átomo de halógeno, ya que los tamaños del átomo de hidrógeno son paralelamente donde van a impactar con el aumento de dos partes de los puntos de ebullición, y con su mayor tamaño del átomo de hidrógeno con su mayor punto de ebullición. Aquí tenemos un compuesto que es el fluoruro metano con una masa molecular de 34, pero podemos notar que su punto de ebullición se trata de menos 78 grados Celsius y es mayor. También los haluros de alquilo se pueden dividir en diferentes clases según la posición del átomo de halógeno en la cadena de carbono. Se clasifican en haluro primario, haluro secundario y haluro terciario, donde la reactividad química va a tener, se va a analizar de una clasificación de los haluros de alquilo para poder ayudar a identificar patrones y tendencias. En el haluro primario podemos tener el cloroetano y como podemos observar aquí, el haluro secundario también tiene cloropropano. Acá tenemos el haluro terciario, que es el 2-cloro-2-metilpropano. Gracias. A continuación, voy a hablar sobre la estructura de los halogenuros de alquilo, o también conocida como los haluros de alquilo. Bueno, estas tienen una fórmula general Rx, donde R representa un grupo alquilo o alquilo sustituido, mientras que X representa el átomo de halogenuro, que es la característica principal de la estructura del halógeno. Y las reacciones características de un halogenuro de alquilo son las que tienen lugar en el halógeno. El átomo o grupo que define en sí la estructura de una familia particular de compuestos orgánicos y al mismo tiempo determina sus propiedades se llama grupo funcional. En los halogenuros, el grupo funcional es el halógeno. Un halogenuro alquilo tiene un grupo alquilo unido a este grupo funcional en condiciones apropiadas. Estas partes alquílicas sufrirán las mismas reacciones típicas que sufren los alcanos. Sin embargo, las reacciones que son características de la familia son las que ocurren en el átomo de halógeno. Hay que tener en cuenta tres datos muy importantes en los que nos mencionan que un haluro de alquilo, el átomo de halógeno, en un haluro de alquilo, el átomo de halógeno está enlazado a un átomo de carbono con hibridación sp3, o sea, con un carbono que tiene un enlace simple. El halógeno es más electronegativo que el carbono, y el enlace carbono unido con el halógeno está polarizado con una carga parcial positiva en el carbono y una carga parcial negativa en el halógeno. Por último, cuanto más electronegativo es el átomo de halógeno, mayor es la polarización entre el enlace de carbono y el halógeno. Aunque los enlaces carbono e hidrógeno de los haluros de alquilos son covalentes, poseen un cierto carácter polar porque los halógenos son más electronegativos que el carbono en sí. Esta diferencia de electronegatividad origina un momento dipolar que se expresa como el producto de la carga y por la distancia de separación entre las cargas. La distancia lleva asociada una dirección y por lo tanto los momentos dipolares son vectores y pues así es como se representa en sí, con una flechita que representa el vector. Ya les voy a hablar acerca sobre la clasificación de los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo caen en diferentes clases dependiendo de cómo se posicione el átomo de halógeno en la cadena de átomos de carbono. Los halogenuros de alquilo se pueden clasificar como primarios, secundarios y terciarios.
La reactividad química de los halogenuros de alquilo se discute frecuentemente usando clasificaciones de halogenuros de alquilo para ayudar a discernir patrones y tendencias. La clasificación de los halogenuros de alquilo está determinada por el patrón de unión del átomo del carbono unido al halógeno, como se muestra en este diagrama, ¿no? La clasificación de los halogenuros de alquilo está determinada por el carbono unido al halógeno. Bueno, ya hemos mencionado que estos se clasifican entre primarios, secundarios y terciarios. Pues bueno, los halogenuros primarios son aquellos que el carbono está unido a tres hidrógenos y algún radical. Este puede ser otro hidrógeno. En este caso nosotros tenemos al cloroetano. Como siguiente punto tenemos a los secundarios, a los halogenuros secundarios, que son aquellos carbonos en los cuales el carbono está unido a dos hidrógenos y a dos radicales. Esto puede ser el mismo o diferentes. En este caso nosotros tenemos a un cloropropano. Y los halogenuros terciarios son aquellos carbonos en el cual el carbono está unido a un hidrógeno y tres radicales, diferentes o iguales. En este caso tenemos como el 2-cloro, 2-metil-propano. Hablando de las propiedades físicas de los halures de alquilo, las propiedades de este tipo de compuesto dependen de su estructura molecular y de la presencia del átomo de halógeno. Eso último es lo que causa las principales variaciones en las propiedades con respecto al alcano del cual éstas se derivan. Primero vamos a hablar sobre el punto de ebullición. Los haluros de alquilo tienen puntos de ebullición más elevados que los alcanos con el mismo número de carbonos, debido principalmente a dos fuerzas intermoleculares. La primera de ellas es la fuerza de dispersión de London, las cuales se incrementan en los haluros de alquilo, ya que la sustitución de un átomo de hidrógeno por uno de halógeno aumenta el área de superficie molecular, intensificando las fuerzas atractivas intermoleculares entre estos. Luego está la segunda fuerza, la cual son denominadas las interacciones dipolo-dipolo, que se generan dipolos permanentes en los enlaces de carbono y halógeno, polarizados, dando lugar a interacciones dipolo-dipolo entre las moléculas vecinas. Estas interacciones adicionales también contribuyen a elevar el punto de ebullición al hacerlos más reactivos. En la tabla de la derecha se puede observar cómo los halógenos, siendo el flúor, cloro, bromo, yodo, de flúor, son los que tienen menores puntos de ebullición, mientras que los yodo o los yoduros son los que tienen mayores puntos de ebullición en los haluros. El siguiente fase es la electronegatividad. Y los halógenos, al ser más electronegativos que los átomos de carbono, ocasionan que sus enlaces sean polarizados, por lo cual estos enlaces presentan una carga positiva parcial en el carbono y una carga negativa parcial en el halógeno. En la tabla de la derecha se puede observar cómo los fluoruros o los enlaces carbono-flúor son los que son más electronegativos, mientras que los menos electronegativos son los ioduros, son los enlaces carbono-yodo. Y por último hablamos de la solubilidad, las cuales los haluros de alquilo tienen muy poco o nula solubilidad en agua, por lo que el enlace de haluro es más fuerte con el del carbono que con el del agua, al momento en el cual interactúan entre estos. Pero por esto son solubles en la mayoría de solventes orgánicos, principalmente también influenciados por la fuerza de London. Hoy les hablaré sobre la nomenclatura de los halogenuros de alquilo. Este grupo de compuestos presenta ciertas reglas sistemáticas para su denominación formal según la UPAC y también tiene nombres comunes. Primero veremos las reglas de la UPAC. Esta se enumera la cadena principal de carbonos desde el extremo más cercano al átomo del halógeno. Esto define la posición que luego se antepone al nombre. Se especifican los sustituyentes como alquilo, indicando el nombre de carbono al que estén unidos, recordando que dobles o triples enlaces tienen prioridad sobre el halógeno o alguna otra función química también tiene prioridad sobre el halógeno. Se usan prefijos como flúor, cloro, bromo, yodo, unidos por un guión al nombre básico del hidrocarburo. Aquí, si se pueden dar cuenta, en este ejemplo hay 5 carbonos. Y el cloro se encuentra en el carbono número 2, que es el más cercano al primer carbono. Entonces quedaría 2 guión. El guión tiene que separar el número del compuesto. El número es la ubicación donde está el compuesto y el nombre del compuesto. Entonces quedaría 2-cloropentano. Cuando todos los hidrógenos de un hidrocarburo están sustituidos por un halógeno, se antepone el prefijo P al nombre del halógeno. Como podemos ver en este ejemplo,
hay una cadena de 5 carbonos y el hidrógeno ha sido reemplazado por cloro, que es un halógeno. Esto quiere decir que cuando hayan halógenos y no se encuentren hidrógenos, estos sean reemplazados por los halógenos, existirá un prefijo llamado per, que en este ejemplo quedaría percloropentano. Ya. Si hay repetición del mismo halógeno, se agregan los prefijos di, tri, tetra, etc. Como en este otro ejemplo, que también si podremos observar, hay una función química, que es un doble enlace. Entonces, primero contamos cuántos carbonos hay. Hay 1, 2, 3 y 4. Es una cadena de 4 carbonos, a esto se le llama but. Eno, porque hay un doble enlace. ¿Y dónde están ubicados los sustituyentes? Que serían el cloro, que se encuentra en el tercer y cuarto carbono. Pero en el tercer carbono hay 2 cloros y en el cuarto un solo cloro. Entonces quedaría 3,3,4 ion tricloro, ion 1 es donde se encuentra el doble enlace en el primer carbono, ion buteno. Por otro lado, tenemos la nomenclatura común. Esta tiene características como que los haluro de alquilo de pequeños, que son de 1 a 4 carbonos, se nombran con designaciones de nombres conocidos. Los de mayor tamaño siguen las reglas UPAC y a esta nomenclatura se le conoce como, se le denominan nombres como fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, y al nombre del grupo alquilo, ese tiene terminación en hilo. Se reemplaza el ano, eno o ino con hilo. Aquí tenemos dos ejemplos, que es un bromuro de etilo, que es etilo porque tiene 2 carbonos, y el bromuro, que es el bromo que se encuentra en el primer carbono. Y acá tenemos un yoduro de isopropilo, que el yodo se encuentra en el segundo carbono. Y de prop porque son 3 carbonos, y hilo, que es como se nombraría este compuesto con la nomenclatura común. Es un iso porque esto es un isómero. Y acá tenemos dos ejemplos más, que es un bromuro de butilo, o también conocido como la nomenclatura UPAC, 1-bromobutano. Butano porque tiene 4 carbonos y el bromo se encuentra en el primer carbono, como lo indica aquí su número, 1-bromo. Acá tenemos otro que es una cadena de 6 carbonos y tiene 3 sustituyentes, un halógeno y 2 metiles. El metil se lo escoge como el más cercano al primer carbono porque entre menor número de carbonos, entre menor sea el carbono donde encuentres un sustituyente, así es como lo indica la regla. Entonces sería 2,4 porque hay 2 metiles, entonces sería dimetil. Y el bromo que está en el carbono 4, entonces sería 4-bromo, 4-2,4- dimetil hexano. Porque es una cadena lineal y no tiene no es de doble enlace ni de triple enlace. Este 3 que está acá significa que es un carbono terciario porque el carbono tiene 3 carbonos alrededor de él, y acá es un carbono, en el otro ejercicio es un carbono primario porque el carbono solo está acompañado de otro carbono y de un halógeno. Eso se lo denomina, solo que con que esté acompañado de un carbono es un carbono primario. Y a continuación mi compañera. Reacción de sustitución SN1 y SN2. La sustitución SN está constituida por el reemplazo de uno o un grupo de átomos por otros átomos. Esto se da como resultado de un ataque de una parte nucleófila, que es la parte negativa. Lleva su nombre conformado por S, que es la sustitución, N, que es la parte del nucleófilo, y su número, que esto lleva por su indicación de orden de la reacción. Reacciones de síntesis SN1. Este tipo de reacciones dependen de un paso unimolecular. ¿Cuál es el mecanismo de esto? Como primer paso está la separación del sustrato por formar carbocation, que es la parte del carbono de la parte negativa. Como segundo paso es donde interviene el nucleófilo, que es la parte negativa que ataca al carbocatión. Y como último se tiene la deprotonación del agua para formar un alcohol. Para poder entender esto, tenemos aquí un ejemplo. Tenemos esta reacción que está el bromuro de terbutilo, que por su polaridad en el enlace de carbono y halogenuro es más fácil romper el nucleófilo. Esta reacción con el agua es el que el nucleófilo tiene un par de electrones libres negativos, que estos conllevan a realizar otro tipo de enlaces en la reacción, obteniendo así el alcohol, que es el alcohol más el ion, que es el bromuro, que es el grupo saliente.
Como primer paso, se rompe el enlace entre el carbono y el halógeno, y en su separación, esta es una separación lenta que forma el carbocatión. Seguido de esto es la reacción rápida, en donde el carbocatión con la molécula de agua es el nucleófilo, que es la parte negativa, como ya lo he dicho, le atrae la parte positiva que tiene el carbono, formando así el ion. Y como último paso está que el ion con otra molécula de agua es donde se atraen y forman uno de los, forman el alcohol más el ion. Entre la estereoquímica de la reacción S1, que es una parte fundamental de cómo está formado en el espacio. La estereoquímica de la reacción SN1, cuando el halogenuro, sería la parte naranja, del alquilo se separa y cambia su hibridación, es decir, en la hibridación sp3 puede cambiar a una hibridación sp2, donde el nucleófilo, que es la parte turquesa, ataca a cualquier parte de la cara del haluro, en donde eso depende también de la velocidad y de la distancia en donde se encuentre el halogenuro de alquilo. Puede realizar una reacción R o una reacción S. Como ya lo dije, depende de la velocidad. La velocidad de las reacciones SN1 también depende de cuál carbocatión es el más estable. Es decir, que los carbonos terciarios son los que más estables están en este tipo de reacciones. Reacciones de sustitución SN2. Este tipo de reacciones son reacciones bimoleculares. ¿Cuál es su mecanismo? Es una reacción rápida y concertada. Concertada quiere decir que es con un solo paso. Su mecanismo es el nucleófilo ataca al carbono que va a separarse, produciendo la ruptura del enlace carbono-halógeno. Para poder entender esto, tenemos aquí un ejemplo de una reacción. El nucleófilo es el ion hidróxido, más el bromuro de metilo que se encarga de trabajar como el haluro de alquilo. El nucleófilo, por su parte electrones libres, va a formar un enlace, y el bromuro de metilo, que por su polaridad que es débil entre carbono y halógeno, se rompe el enlace para obtener como productos el alcohol metílico más el ion bromuro, que es el que trabaja aquí como el grupo saliente. Para poder entender esto, resumidamente, esta reacción solo cambia un grupo, llamado el grupo saliente, que vendría a ser el bromuro, por otro que es el nucleófilo, formando así el alcohol más el grupo saliente. La estereoquímica de la reacción SN2, el nucleófilo ataca el lado opuesto al halogenuro. Por ello, la estereoquímica cambia, es decir, que su configuración será invertida. Es decir, que en el espacio, la posición espacial de los átomos es diferente. También su velocidad de la SN2 depende de los halógenos, cuál sea el más reactivo. Entre más fuerte sea, su separación será menor, o entre más sustituyentes haya, como en el caso de los carbonos terciarios, su reacción es menor. Voy a hablar sobre las reacciones de eliminación en halogenuros de alquilo. ¿Qué son? Son reacciones que producen un alqueno y un halógeno. Pueden ocurrir a través de dos mecanismos diferentes, como el mecanismo E1 y el mecanismo E2. Cuando un halogenuro de alquilo asimétrico reacciona con una base, se forman dos alquenos diferentes. El alqueno que forma de mayor proporción es el que tiene mayor número de grupos alquilos unidos al carbono de doble enlace. Esta regla fue descubierta por el químico Alexander Zaitsev. A continuación, el mecanismo de eliminación E1. Las reacciones de eliminación unimolecular o mecanismo E1 son aquellas que consisten en la sustracción de un protón por la base para dar lugar a la formación de un alqueno. La reacción E1 ocurre en dos pasos. El primer paso es la formación de un carbocatión que da paso a la limitante de la velocidad. El segundo paso es la pérdida del hidrógeno del carbocatión, que es un paso rápido. Esto da la formación de un alqueno y un halógeno. La cinética del mecanismo E1 es de primer orden, ya que la velocidad de la reacción solo depende de la concentración del halógeno de alquilo. El orden de reactividad de los halogenuros de alquilo en las reacciones E1 es el mismo que en las reacciones SN1, ya que ambos tipos de reacción se basan en la formación de un carbocatión. El carbocatión terciario es el más estable, por lo tanto es el más reactivo. El carbocatión primario es el menos estable, por lo tanto es el menos reactivo. La orientación de eliminación E1 también sigue la regla de Alexander Zaitsev, que establece que el alqueno más sustituido es el producto principal. Esto se debe a que el estado de transición que conduce a la formación del alqueno más sustituido es el más estable.
A diferencia de la eliminación E2, la reacción E1 no requiere una conformación antiperiplanar para que ocurra, ya que este mecanismo se basa en la formación de un carbocatión intermedio. Puede perder cualquier protón vecino disponible. Gracias. Reacción E2, eliminación bimolecular. Son reacciones que ocurren en un solo paso entre un halogenuro de alquilo y una base fuerte, como un ion hidróxido o un alcoxido. La velocidad de reacción es de segundo orden, ya que depende de la concentración tanto del halógeno como de la base. El mecanismo de reacción E2 ocurre a través de un estado de transición en el que de forma simultánea se rompen enlaces y se forman otros. El enlace carbono-hidrógeno se rompe, el nuevo doble enlace carbono-carbono se forma y el halógeno sale llevando consigo el par de electrones del enlace carbono-halógeno. Esta reacción se lleva a cabo solo con la presencia de una base fuerte y es una reacción concertada, es decir, que ocurre en un solo paso. El mecanismo general involucra que la base fuerte abstrae un protón de un átomo de carbono adyacente al grupo saliente. Esto va a provocar que se forme el doble enlace y el grupo saliente salga. Una característica de esta reacción muy importante es que es estereoespecífica, ya que requiere de arreglos geométricos específicos. La eliminación ocurre a partir de una geometría periplanar, es decir, los 4 átomos que intervienen, el hidrógeno, los 2 carbonos y el halógeno deben encontrarse en un mismo plano. El compuesto mayoritario es aquel que tiene mayor número de grupo alquilo ligado a los carbonos de doble enlace. Aquí podemos ver que el 1-penteno tiene un grupo alquilo unido a un carbono de doble enlace, mientras que el 2-penteno tiene 2 grupos de alquilo unido a un carbono de doble enlace. La regla de Zaitsev establece que en una reacción de eliminación E2, el alqueno más sustituido es el producto principal, debido a su mayor estabilidad,